Gracias por compartir la mañana con nosotros. Estamos muy contentos de tener este espacio, de charlar de algo tan importante y con tantas oportunidades que nos ofrece desde el lado empresarial hasta la juventud, que estamos buscando diferentes caminos y estrategias para empresas, y de ahí sale la palabra innovación, de cómo pensar diferente en el momento en el que estamos acercándonos a Río +20 y están los medios, los gobiernos y las empresas creo que rascándose la cabeza y pensando qué podríamos hacer mejor. Entonces, por eso armamos este panel que creo que los va a ayudar a, por lo menos por el día de hoy, motivarnos un poco y ver cómo lo aplicamos en nuestras empresas y en nuestras vidas. Para empezar con la temática, más o menos para empezar a pensar como lo estoy presentando, qué es la innovación, simplificándolo, la creación y modificación de un producto y su introducción en un mercado. Entonces, a ver qué ideas salen del panel de hoy. Bueno, la definición del PENUMA, que la puedo saltear rápidamente porque ya aprendieron hoy de qué significa esta economía verde. Y cómo aplica las inversiones públicas y privadas y el mecanismo de quizás reingeniería de cómo hacemos los negocios en los próximos 20, 30 años. Yo quería primero bajar a tierra todo esto y como nos estamos moviendo nosotros en este ámbito, citar algunas, no tienen por qué ser empresas, porque yo me acerqué a muchas personas con las que me hablo acá en Uruguay en el marco de la sustentabilidad, y aún decía, mira, nosotros somos una ONG, nosotros somos, no sé, empezamos en Estados Unidos, nosotros todavía no estamos formados, pero lo que importa es que las ideas existen y que la gente está tomando este camino. Entonces, ¿qué estamos haciendo en Uruguay? Acá tenemos un representante de Uruguay hoy y creo que todos los hemos visto o en la Rambla o en diferentes eventos promoviendo el uso de la bicicleta. Montevideo es una ciudad que tiene todas las condiciones para ser una ciudad modelo, entonces ese es un caso exitoso, creo que todos debemos apoyar, y ellos están trabajando y tienen una conversión muy fluida con la Intendencia para que cada vez más Montevideo sea más amigable. Entonces ahí hay un tema. Después tenemos otra empresa que también está representada hoy acá, que es Bioterra, que es una empresa dedicada al compostaje, el abono orgánico, quizás tomando un camino más lejos a lo que son los pesticidas y de qué forma podemos mantener el campo fértil en Uruguay. Entonces también es una empresa nueva que está funcionando en este momento en Uruguay, que está ofreciendo sus servicios, o sea que existen las soluciones para que nosotros implementemos estas prácticas en nuestras empresas si así lo queremos. Después hay otra que es innovación total, Eco al Sur, que es una aplicación para el iPhone, que eso es más regional para Latinoamérica, que están promoviendo para un viajero que está viajando a Uruguay, qué podemos hacer para lo que es el ecoturismo, dónde hay reservas naturales en Uruguay, podemos ir al interior y descubrir nuestro país. Entonces, esta es una uruguaya que está trabajando en esta aplicación, está tratando de buscar inversores internacionales para que, si vos tenés una hostería en Rocha, tenés un campo, una estancia turística, vos podés estar en esta aplicación y alguien de Francia, desde Europa, que viene a conocer Uruguay, tiene otras cosas para hacer en nuestro país y que no sea únicamente lo típico que conocemos de Montevideo. Bueno, con eso voy a presentar a los oradores de hoy. Lucas Campodónico, que logramos traerlo desde Buenos Aires con la agenda complicada que he tenido con Río Más Vos, viajando por toda Latinoamérica, difundiendo la campaña de la que fuimos todos parte. Han visto la revista Ecomanía que tienen enfrente de ustedes. Él es el editor y creador de esa revista, que funciona como una asociación civil. Tiene un contenido bárbaro que llega
al interés de todas las personas, desde jóvenes en las escuelas hasta la gente del ómnibus leyéndolo, hasta yo lo llevo a la oficina. Entonces tiene un contenido que te da ideas para implementar en el día a día en tu casa o en tu empresa. Eso es Ecomanía, se los va a explicar. Y después Greca, que es una empresa de diseño que surgió, y también no quiero contar demasiado, él está acá para contarnos de qué es, pero bueno, un engrobador, el British Council lo nombró un Climate Champion en el 2010, junto a también Ignacio Lorenzo de Uruguay. Después, rápidamente voy a presentar ya a todos a Giselle. Tiene una maestría en diseño de modelo de negocios de la Domus Academy en Milán y posee formación en innovación, marketing online, e-commerce. En 2004 desarrolló la marca Ciudad Gualeguaychú, estás muy cerca. En 2007 fue seleccionada para el proyecto Promoción del Made in Italy en el exterior por el Ministerio del Lavoro de Italia. En 2010 desarrolló la marca Ciudad Destino Punta del Este, que fue inspirada en Carlos Páez Vilaró, y actualmente trabaja en ese blog y en esa fundación. Y en la actualidad continúa con su estudio tresvectores.com y un blog público con contenido sobre city marketing, pensamientos de diseño y clústeres de ciudades. Y también es miembro de la organización de Río Más Voz Uruguay. Y por último, Ignacio Lorenzo, a mi derecha, que es docente e investigador en economía urbana en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. También es consultor en fortalecimiento institucional para políticas públicas en cambio climático. Es un Climate Champion 2010 para el British Council, un Green Ambassador 2012 para Río Más 20 por el British Council y miembro de la organización de Río Más Voz Uruguay. Con esto les presento el panel y empezamos con Lucas. Bueno, hola de vuelta. Me llamo Lucas. Estaba escuchando a Diego con Economía Verde y escuchando eso y un poco viendo que no hay tantos jóvenes y no lo tomé como un insulto, pero no veo chicos de 20 años potenciales emprendedores, no sé tu nombre. Decidí cambiar un poco la presentación así. En realidad iba simplemente a mostrar las páginas web. Lo he hablado con Majo porque me parecía la mejor manera de explicar qué es lo que hacemos, pero me quedaron un par de conceptos girando en la cabeza sobre economía verde, que es lo que a mí me apasiona. Y estaba pensando que en Río Más 20 se hablar de economía verde y pensaba lo que escuché en ETOS, la conferencia anual de ETOS el año pasado, que empecé a entender lo que era economía verde. Y está claro la crisis, ¿no? Diego explicó muy bien la crisis. Y yo escucho esta crisis y la escucho siempre en paneles, en charlas. Pero la crisis es terrible. La crisis va mucho más allá de un PowerPoint, ¿no? Entonces, a veces la entendemos como de una manera muy frívola. La escuchamos, vemos numeritos, y soy parte de eso, y está claro que hay que encararla así porque es nuestra cabeza racional que lo ve así. Hablamos de PBI, de porcentajes, todo muy tecnócrata. Entonces, cuando estaba en ETOS, escuchaba la crisis que es visible y es lógico y es indiscutible. Escuchaba a grandes empresarios brasileños preguntando a los panelistas cuál era la oportunidad y cómo hacer negocios de economía verde y qué rentabilidad iba a tener en comparación a la economía tradicional. Y yo decía, no entendimos nada. Esto se trata de supervivencia, no es un tema de crisis, oportunidad para hacer nuevos negocios. Es o cambiamos o desaparecemos. Entonces, entendí que la oportunidad no es un tema de rentabilidad, eso es la oportunidad de cambiar valores, me parece que es el eje central de economía verde. O sea, si los valores no se cambian, es imposible que algo se cambie. Porque si vamos a hacer negocios verdes, pero con la misma mentalidad de ser más ricos, aplastar a la competencia y todo lo que hacemos todos los días, simplemente copiamos el modelo. O sea, parecemos más copados, pero estamos haciendo lo mismo. Entonces, lo que por ahí yo discrepo de cómo se está viendo economía verde a nivel mundial es que está claro que hasta ahora la naturaleza para nosotros era como un supermercado donde se podía saquear. El gran paso es que ahora entendemos que es un supermercado donde hay que comprar. Entonces se empieza a hablar de, por ejemplo, compensaciones. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo dinero, puedo hacer mal al medio ambiente porque igual como tengo dinero puedo pagarlo, ¿no? Yo contamino mucho y después voy y compro bonos de dióxido de carbono. Y
por ahí parezco muy esotérico, pero en realidad es muy racional que lo que estoy diciendo. O sea, no tiene sentido entender a la economía verde o a la naturaleza, que es lo que nos da vida, como un supermercado donde se puede comprar. Entonces entiendo más que nada que en vez de un supermercado es un socio, ¿no? Y cuando uno tiene un socio, que puede ser un socio comercial, un amigo, una pareja, se trata en definitiva de amor y relaciones mutuas. Y creo que si la humanidad no pasa a ese plano, y ojalá que pasemos rápido, creo que no hay mucha posibilidad. A lo sumo vamos a durar un poco más, como decía Diego, ¿no? Se bajará de 1,5 a 1,2, pero seguimos comiendo capital. Y la idea es que estemos por abajo de 1. Y para cerrar esta mini reflexión, digo, cuando hablamos de economía verde y hablamos de emprendedorismo social, estamos hablando de que se cambian los valores. O sea, yo cuando arranqué con Greca, sin saber mucho lo que hacía, que les voy a mostrar, también lo veía como una oportunidad comercial. Y después transitando y viajando y conociendo gente que me ayudó mucho a entender otras cosas, en realidad Greca es el fin, digamos, el fin no es la rentabilidad, sino es poder transformar la sociedad. Obviamente en eso uno le gusta ganar dinero, pero no tiene que ver con cuánto ganás, sino cómo lo invertís. Yo me defino como emprendedor serial y era sustentable, entonces a mí me encanta ganar dinero, pero me encanta ganar dinero para hacer más proyectos, y la idea de esos proyectos es que busquen impacto. Y si eso no sucede con la economía verde y los emprendedores sociales, no hay mucho camino. Y acá no sé si hay emprendedores, pero cuando yo tuve la posibilidad y hago de mentoreo a un par de concursos de emprendedores en Argentina, de que les digo, si te metes en emprendedores sustentables, en emprendimientos sustentables, la única manera que sean rentables es que lo hagas con mucho compromiso, que no lo veas como una oportunidad comercial, porque no vas a soportar o no vas a tener la pasión que demanda encarar un proyecto sustentable. Bueno, ahora les quiero mostrar, acá está Ecomanía, voy a arrancar con Greca. Esto es Greca, hace un par de años, hace como 6 años, con una amiga, a mí me gusta mucho el arte y teníamos como un grupo de pintura, donde nos juntábamos a pintar y un día ella cayó con un montón de botones y como yo soy para los empresarios un hippie, para los hippies un empresario, no pude con mi genio empresario en el ámbito hippie y se me ocurrió que eso que traía podía ser una oportunidad comercial. Entonces fuimos a esa fábrica de botones a comprar botones y caminando por esa fábrica que teníamos acceso encontramos cientos de bolsas de arpillera llenas con botones. Y pregunté muy ingenuamente qué era eso y me dijeron que era basura. Y yo iba a ir a comprar botones y de repente veía que lo que iba a comprar era basura. Y dije, wow, esto es genial. Y así nació Greca, muy con sentido común. Por eso para mí la sustentabilidad tiene que ver con sentido común. Es muy racional la sustentabilidad. Entonces, lo que para mucha gente era basura y lo tiraban, para nosotros fue nuestra materia prima. Y no sé si saben, sobre todo las mujeres deben saber que los botones son carísimos. Con lo cual teníamos basura que se transformaba en diseño a cero costo. Era genial, estábamos felices. Y empezamos a diseñar un montón de productos que posiblemente no se puedan ver. Esto es muy femenino. Bueno, pasa que se ve muy... Bueno, si no se ve nada, una lástima. Bueno, después pueden ver la página. A ver si encuentro otra cosa. No sé, iluminación. Bueno, ven solo texturas de arriba. Fauna. Bueno, estos son ranas que hacemos con descartes de botones. Bueno, nada, este es un elefante. Con ustedes un elefante. Básicamente una idea muy sencilla. Agarrar basura, ponerle un poco de onda y transformarla en productos que por suerte con el tiempo gustaron y funcionó muy bien. Hoy Greca exporta a 20 países del mundo. Lo que parecía un delirio terminó siendo un negocio. Yo tuve una buena educación y soy universitario, estudié comunicación social y tengo 2 hermanos también universitarios. Y mi padre estaba muy preocupado por mí cuando le conté que quería dejar todo y hacer botones o elefantes con botones. Y bueno, por suerte después de 4 años se dio cuenta que no estaba tan loco y que podía ser uno más de la familia y me querían también. ¿Qué pasó con Greca? Nos dimos cuenta rápidamente que estaba buenísimo lo que hacíamos, que gustaba mucho, pero que de alguna manera no dejaba de ser un producto de élite, ¿no? Porque el diseño sustentable en general es caro, o el diseño en general es caro. Esto se vende en el MoMA, por ejemplo, en Estados Unidos. Y nos parecía que teníamos que ir un poco más allá. O sea, si bien Greca reutiliza botones, digamos, el aporte o la incidencia en el medio ambiente era más simbólico que real, porque mientras que nosotros hacemos 10 elefantes,
la Argentina generaba descarte solo de botones para hacer 2 millones de elefantes y estamos hablando solo de 4 industrias botoneras. Entonces no podíamos ser tan necios de pensar que habíamos descubierto la pólvora y estábamos hablando al mundo. Entonces sí nos dimos cuenta que lo que más importaba en Greca es que la marca era un medio de comunicación, o sea que teníamos la posibilidad desde la marca de generar conciencia. Y fue con un poco con esa idea que nació Ecomanía, que ahora no sé cómo saco de aquí, les pido perdón porque soy muy poco tecnológico. Ecomanía. Ahí está. Bueno, posiblemente tengamos el mismo problema, les quería mostrar. Ah, no, mira, acá se puede scrollear. Esto es fantástico. Bueno, igual no se ve bien. Bueno, también si quieren pueden ver ecomanía.org. Bueno, tuvimos la necesidad de ir un poco más allá y entender que si el aporte principal de Greca era generar conciencia, podíamos avanzar en eso y generar una ONG y que esa ONG sea un medio de comunicación. Y el primer proyecto que hicimos fue la revista Ecomanía, que creo que muchos la deben tener. Lo distinto de la ONG Ecomanía es que las personas que la fundamos somos emprendedores o empresarios, que todavía no entiendo la diferencia. Creo que cuando ganás mucho dinero sos empresario y cuando todavía ganás poco sos emprendedor. Pero le pusimos esa lógica a Ecomanía, o sea, entendimos que las ONGs, de alguna manera, carecían un poco de la sustentabilidad en sí mismos. O sea, viven generalmente de financiamiento internacional, pero no eran sustentables para adentro. Y cuando uno arranca una ONG desde cero y no tiene la posibilidad de contactarse con el mundo para que se financien, teníamos que pensar muy bien en que nuestros proyectos también sean productos. Porque la única manera de financiar los proyectos era a través de empresas. Y las empresas no querían, en general, dar dádivas a una pequeña ONG de un par de chicos medios raros. Entonces nos preocupamos mucho porque la revista Ecomanía, y en general todo lo que hacemos de Ecomanía, esté pensado como un producto. Y cuando hablo de un producto hablo de que tenemos mucho trabajo en lo que es la estética, en entender que las marcas invierten mucho dinero en sus identidades y que si iban a pautar en Ecomanía tenía que estar a la altura de las marcas, con lo cual casi toda la institución pasó a ser una ONG, pero con formato empresario, ¿no? O sea, tenemos un departamento comercial, un departamento de marketing, y nos tomamos las cosas así. O sea, creo que pudimos mezclar lo mejor de la ONG, ¿no? de los fines, con lo mejor de las empresas, que son obviamente digamos, la inteligencia de cómo moverse, ¿no? Lo efectivo que es una empresa. Y con eso nos dimos cuenta que estábamos transitando en algo que ahora se llama empresas B, que son como un híbrido. Con lo cual, Ecomanía, que es una ONG, es una empresa B, y Greca, que de alguna manera es una empresa, también es una empresa B. Y a partir de estas, digamos, dos experiencias, nos empezaron a llamar empresas, porque evidentemente teníamos algún valor agregado que ellos desconocían, que era cómo comunicar sustentabilidad, y así medio sin querer nació Green Bondi, que lo único que tenemos hasta ahora es un logo, que bueno, acá no está, es un colectivo verde, básicamente, que lo que hacemos es llevar empresas del viejo al nuevo paradigma, y trabajamos de manera cooperativa. Buscamos muchos amigos que eran especialistas, que habían arrancado en la sustentabilidad antes de que sea una moda y una oportunidad comercial, y hacemos grupos de trabajo para empresas, y actualmente me toca hoy asesorar a gobierno de la ciudad, a San Luis y a la marca Villavicencio, que pertenece al grupo Danone. Y primero en este tránsito entre los dos mundos, entre ser hippie y empresario, tuve muchas críticas de mis amigos hippies, de que me había vendido al sector empresario, pero los convencí con la metáfora del caballo de Troya, de que de alguna manera la mejor forma de incidir a veces es aportando valor genuino y comprometido en las empresas, que son los grandes protagonistas del cambio. Hoy el 80% de las decisiones mundiales pasa por CEOs, con lo cual si los CEOs de las multinacionales no tienen un compromiso genuino y sustentable, es muy difícil que el mundo se modifique. Lo mismo pasa con el sector, digamos, privado en tierra. El 84% de las tierras del mundo pertenecen al sector privado. Entonces, si no existe, por ejemplo, conservacionismo privado, es muy difícil que las tierras, digamos, se cuiden. Así que nada, ahora con estos tres proyectos, Greca, Ecomanía y Green Bondi, lo que hacemos es una sinergia absoluta y tratamos de seguir avanzando, creciendo, conociendo gente y articulando para que en definitiva el mundo sea un lugar un poquito más lindo para vivir. Y que realmente el cambio sea genuino y real y que podamos simplemente cambiar la manera de relacionarnos y
y de transitar los pocos años que vivimos en realidad, ¿no? Yo creo que a veces el problema de la sustentabilidad es que como vivimos tan poco no nos preocupamos mucho por lo que dejamos. Por ahí si viviésemos 1000 años seríamos más conscientes. Así que nada, les quería compartir lo que hacemos con este grupo de proyectos que hoy le pusimos consumo responsable porque no sabemos bien cómo llamarlo. Así que nada, muchas gracias. Bueno, ahora sigue Nacho. Solo para comentarles, si tienen preguntas, al final vamos a dejar tiempo. Tienen papel ahí en las carpetas, se lo pueden acercar a María José, que está acá a mi izquierda. Y bueno, seguimos con Nacho y con Ciudades Sustentables. Bien, muchas gracias. Este tema, digamos, de la economía verde, bueno, obviamente una campaña que va hacia Río +20, teníamos que de alguna manera enfocarlo, tratar de comprenderlo y tratar también de generar un concepto que pudiera aportar a esa discusión. Y en Río +Voz, Uruguay, incluso a partir de un evento que organizó DERES hace un tiempo, antes de Semana de Turismo, en la Torre Antel, nos empezamos a imaginar algunos conceptos, o sea, seguir construyendo en base a este concepto que ha planteado Penuma y que de alguna manera se sigue, digamos, desparramando y se siguen apareciendo nuevas visiones. Un poco en Río +Voz lo que pensamos es que efectivamente la economía verde es un camino hacia el desarrollo sostenible, sustentable y que de alguna manera se puede todavía complementar con algunos elementos adicionales. El primero es la pregunta, ¿no?, de qué pasa con la innovación, la tecnología, incluso el concepto de progreso, o sea, en la discusión del desarrollo sustentable, ¿no? O sea, la innovación y la tecnología nos ha traído donde estamos y la pregunta es, ¿la innovación y la tecnología puede sacarnos y llevarnos a otro lugar, ¿no?, a ese lugar positivo que buscamos, ¿no? Entonces, por eso el armado de este foro y de pensar en la innovación como un instrumento de desarrollo sustentable, un instrumento de construcción de la economía verde, y por eso también la cuestión del emprendedurismo en el marco ese de la innovación. Entonces, de alguna manera, ver como positivo, ¿no?, el desarrollo tecnológico y la innovación como herramientas efectivamente que capaz que nos trajeron donde estamos, pero que definitivamente también nos pueden sacar y llevar a este otro lugar mejor, ¿no? Dentro de ese paradigma de la innovación o de la tecnología, aparece, y capaz que un poco ha traído los pelos al principio, pero se van a dar cuenta de las relaciones que empiezan a tener el tema de las ciudades sustentables, como un elemento que puede incubar o colaborar en el proceso de innovación. Y vamos a verlo incluso muy claramente después en la presentación de Giselle, ¿no? Entonces, primero definir una ciudad. Una ciudad es un territorio, es un pedazo de territorio sumamente artificial, tiene espacios naturales o incluso aquellos espacios naturales también han sufrido modificaciones artificiales. El caso de Curitiba que contaba hoy Diego más temprano, esos parques de Curitiba inundables y que de alguna manera protegen a la comunidad y que le dan un valor agregado a la ciudad, incluso tienen agregados artificiales que terminan de configurar su estructura, si se quiere, natural, ¿no?, natural artificial, ¿no? Otro aspecto de las ciudades es que efectivamente tienen una densidad habitacional, una densidad humana, o sea, es un espacio de concentración humana de aglomeración. Y eso, vamos a ver al final, tiene también un rol enorme en la generación de valor, en la generación de conocimiento y la innovación. Las ciudades son, por naturaleza, hay una línea de investigación sobre la economía urbana justamente da sobre la cuestión de la incubación como un proceso que se da netamente en espacios urbanos, ¿no?, y generalmente en espacios densos, colaborativos, donde las personas de alguna manera se encuentran, ¿no? Entonces, por eso traemos la reflexión de la ciudad y la ciudad sustentable como un elemento en esto de la economía verde y la innovación. Entonces, primero, bueno, esta foto es de Curitiba, sobre ciudades sustentables, un poco el ejemplo que hoy comentaba Diego, incluso daría para hablar muchísimo de cuáles son las herramientas o estrategias para convertir una ciudad en sustentable, pero no ese es el foco de esta discusión, sino el foco es justamente si la ciudad per se, ¿no?, más allá de sus herramientas más o menos sustentables, puede ser en realidad un esquema
de sustentabilidad a nivel general, ¿no? Entonces, ahí aparece una discusión que cuando arranca, poco después de la Revolución Industrial, o a medida que la Revolución Industrial se empieza a expandir y que empieza a generar esas aglomeraciones humanas, empieza a haber un rechazo, e incluso ese rechazo se mantiene de alguna manera en la historia. Vamos a ver cómo algunos grupos de protección ambiental o de conservación, de alguna manera, tienen una visión más oscura sobre el tema urbano, y cómo esa discusión todavía está latente, ¿no? Y un poco esa discusión se centra en este libro que incluso después un investigador, que ahora vamos a hablar de él, lo retoma como origen de esa discusión, es que efectivamente en ese contexto de creación de ciudades en Norteamérica, justamente en 1850, que es el proceso, se empieza la urbanización en Estados Unidos, hay la historia de un personaje que de alguna manera huye de la ciudad y va a habitar un bosque de manera solitaria. O sea, justamente niega las dos características de la ciudad, ¿no? De lo artificial a lo estrictamente natural, y de la aglomeración a la estricta soledad, ¿no? Entonces, de alguna manera es el paradigma de una relación con la naturaleza muy particular, ¿no? Este paradigma se ve, por ejemplo, que continúa hoy en una discusión, en un libro que pone el príncipe Carlos, incluso va a salir una película, creo que está estrenando esta semana, se llama Harmony, y ahí también justamente ese paradigma se mantiene, alguna vez se defiende esa idea de habitar en un espacio sumamente natural y con una especie de armonía, entre comillas, ¿no? Obviamente esto a priori puede resultar, digamos, para todos nosotros que tenemos una vocación sustentable, una cosa como muy cercana, ¿no? Incluso un valor a ser de alguna manera promovido, ¿no? Por otra parte, desde la economía urbana, y en especial desde este autor que es Edward Gleasel, que es probablemente el principal referente actual en economía urbana, dirige un departamento de economía urbana en Harvard. Él, a través de un sinnúmero de trabajos estadísticos, prácticamente 20 años de investigación a partir del sistema de información geográfico que permiten distribuir capacidad, digamos, de conocimiento de economía, desarrollo humano a niveles desagregados territoriales menores, él en realidad critica toda esa visión, digamos, más romántica, si se quiere, de la relación con la naturaleza, y dice en realidad que efectivamente la ciudad es nuestra invención más grande y nos hace más ricos, más inteligentes, más verdes, más saludables y más felices. O sea que de alguna manera, la ciudad podría ser en sí misma una creación, no solo permite generar más innovación, sino además sería un producto de la innovación en sí mismo, ¿no? Y entonces trae a colación en toda esa investigación, en esa búsqueda, digamos, de decir, bueno, realmente es que, o sea, la ciudad es buena, la ciudad es mala, es más verde o no es más verde. ¿Cuál es el paradigma que debemos buscar en esta cuestión de lo artificial o la innovación? Y en definitiva, bueno, una imagen podría ser esto, ¿no? La ciudad en el verde, aquella cuestión más aislada, o esta cuestión es sumamente densa y sumamente, digamos, energética y prendida, ¿no? Y entonces ahí se genera un debate, ¿no? Y ese es el debate que yo invito de alguna manera a generar, y que un poco también dentro del Departamento de Economía Urbana, en la Facultad de Arquitectura, también estamos tratando de dar, ¿no? Y entonces, un poco haciendo la radiografía de estos dos paisajes, estos dos territorios, encontramos esto, ¿no? O sea, por un lado, un poco incluso Diego ya lo adelantaba, ¿no? O sea, los valores que tenemos de consumo, de impacto, de huella ecológica en ambientes urbanos son mucho más altos en áreas suburbanas o incluso rurales, ¿no? Y por otro lado, ni meternos en el tema de educación, salud, desarrollo humano, riqueza, que las ciudades, por esta cuestión de la escala, puede generar. Entonces, de alguna manera, la reflexión vendría a decir, bueno, efectivamente la ciudad como producto tecnológico, producto de innovación, y que además genera incubación para eso, podría también ser una respuesta. Obviamente, dentro de eso hay ciudades muy buenas y ciudades muy malas. Pensemos, por ejemplo, yo que sé, en Las Vegas, en Palm Springs, en Dubái, en Fukushima, en Puerto Príncipe, como, digamos, ciudades que de alguna manera te llaman enseguida la atención sobre un esquema de desarrollo totalmente antisustentable. Por otra parte, bueno, el caso de Curitiba está clarísimo, el caso de Freiburg, incluso el caso de Nueva York, en cuanto a generación de riqueza, generación de empleo por unidades de materia, de energía, ¿no? En esta cuestión de la desmaterialización de la economía, tiene un impacto muy grande, ¿no? Entonces Edward Gleasel, y ahí con esto va a ser bastante fuerte, digamos, y él los hacía en este libro, incluso invitando al debate, de alguna manera nos retrata este paisaje más natural, ¿no? Totalmente, digamos, bueno, incluso hay unas pequeñas antropizaciones en el puente o mismo el ganado, pero de alguna manera esta cuestión natural, y lo que Edward Gleasel dice, no, si usted realmente ama la naturaleza, manténgase alejado de ella. O sea, efectivamente, vivir en las ciudades, en ciudades más densas, en ciudades más grises, capaz puede ser una solución más verde, ¿no? Y eso es un poco la discusión que quiero plantear el día de hoy.
Traje un ejemplo del Reino Unido un poco más comprometido cuando hablaba del Prince Charles, y ahora traigo otro ejemplo del Reino Unido mucho más interesante a mi entender, que es el caso de los alcaldes en Londres. En este caso es Ken Livingstone, el alcalde anterior de hace 2 periodos, y Boris Johnson, el alcalde actual del Partido Conservador, el anterior del Partido Laborista, ¿no? Boris Johnson ganó las elecciones nuevamente hace un par de semanas. El debate central, digo, si bien hay un tema de crisis económica, cuál es el rol de la City de Londres después de la crisis financiera, sigue estando en el Reino Unido ante los dos partidos. O sea, no es el caso, digamos, de la izquierda o la derecha. Los dos partidos en realidad discuten por quién es el más verde. Y el eslogan del Partido Conservador cuando gana el Reino Unido es "The greenest government ever". Entonces, de alguna manera, lo que eso quiere decir es que también dentro de la cuestión política, la cuestión social, también de alguna manera este tema se mete, y se mete con muchísima fuerza en el tema de la ciudad, ¿no? Y en el caso ahí cito 2 ejemplos que incluso Edward Glissel los trata en su libro como antítesis de esta cuestión más de Harmony, de lo del Prince Charles. Es que efectivamente Ken Livingstone, siendo el Partido Conservador, trata soluciones innovadoras de sustentabilidad en la ciudad, como puede ser el tema de las bicicletas. Él mismo iba a trabajar en bicicleta algunas veces. Y otro, este caso del Roadmaster, que es este ómnibus tradicional inglés que fue rediseñado y ahora usa base de hidrógeno, y además también eso tiene un rol cultural, ¿no?, y social paradigmático, que de alguna manera genera también procesos interesantes de este tipo más cultural, ¿no? O el caso anterior de Ken Livingstone con esto que es el congestion charging, que es justamente aplicar un impuesto al ingreso de automóviles. O sea, la ciudad también se vuelve un dispositivo de soluciones ambientales. Y por último, para terminar, y un poco dar pie a la siguiente presentación, es este concurso, que es el Self-Sufficient City, que es un concurso que armó el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña y que justamente invitó a arquitectos o estudiantes avanzados o otro tipo de diseñadores a pensar en la ciudad del futuro, y que además solucionara un tema que es central en la ciudad, que la ciudad en realidad sigue siendo hoy un elemento de consumo. O sea, la ciudad extrae del resto del territorio energía, materia, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo lograr que la ciudad en sí misma pudiera producir gran parte de lo que consume, de alguna manera generar un ciclo cerrado que de alguna manera pudiera permitir, ahí sí, dejar una naturaleza mucho más conservada en el real territorio, ¿no? Entonces ahí, incluso la tapa, este ejemplo muy interesante de última tecnología, de innovación, y que por eso lo traigo un poquito, que es justamente una ciudad que prácticamente vive en el océano y sí utiliza la energía de las mareas y las olas para como consumo energético. Ese es el segundo premio en realidad. El primer premio, y es lo sumamente interesante, y que es un poco lo que va a hablar ahora Giselle, es que efectivamente no era una ciudad ni un diseño de ciudad. Este es el primer premio. El primer premio en realidad es una red de información que lo que hace es que permite mejorar la eficiencia entre las relaciones sociales, económicas dentro de la ciudad. Y eso de alguna manera gesta procesos de innovación acelerada y de, digamos, transformación en los patrones de consumo, en los patrones de producción, ¿no? O sea, es un dispositivo que puede ser aplicado a cualquier ciudad, a cualquier escala de ciudad y ante diferentes formas, digamos, sociales o culturales que de alguna manera permiten a la ciudad ser más eficiente. Entonces es un modelo de gestión que de alguna manera también permite esas cuestiones de creación de innovación y desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, dejarlos con eso, y ahora con seguridad Giselle va a ampliar muchísimo. Antes que empiece Giselle, quiero invitar a nuestro último orador, Nico Quesúas. Vas a estar hablando de cierre en los tejidos culturales. Quiero agradecer a Dere, Sabina, a Ferrer, a todos los que nos apoyaron hoy y por el espacio que nos está dando la cámara acá. Y también adelantarles que vamos a tener una pausa para el café después de este panel y después vamos a tener nuestro último orador. También tenemos un almuerzo planeado en la Pasionaria, a pocas cuadras de acá, para los que tengan tiempo antes de volver al trabajo. Y bueno, no corto mucho más la energía en la que venimos con tecnologías para sostenibilidad y el concepto de Smart Cities con Giselle. Hola, buenos días. Bueno, voy a tratar de ser breve y dinamizar un poco. Voy a hablarles justamente de esto, de la ciudad como computadora. Ya los estuvo introduciendo Nacho en el tema, específicamente de este concepto que viene cobrando fuerza, que es Smart City, y cómo podemos, a través de las tecnologías de la información, usar esto, ¿no? Las ciudades como plataforma
y no pensar en ciudades como problemas. Bueno, lo cierto es que estamos cada vez más conectados, más informados, ya estamos abrumados de información, se acelera la complejidad, las ciudades cada vez se parecen más al caos y en este contexto hace falta diseñar sistemas inteligentes que ordenen este caos y no nos sigan atomizando de información. Hoy veía la presentación de Diego, y vieron cómo las gráficas nos ordenan un sinfín de información, quizás textos y hojas y una cantidad de hojas resumidas en un gráfico que nos dan la capacidad de decidir y accionar rápidamente ante un problema. Eso es justamente el diseño de la información y cómo nos puede ayudar y generar inteligencia dentro de las ciudades. Lo bueno de todo esto es que hoy podemos conectar todo, lugares, espacios, objetos, personas, sensiblemente conectados, y crear sistemas cada vez más inteligentes entre nodos, sensores, redes, infraestructuras y tecnologías de la información. Vivimos en constantes cambios, el sistema cada vez se hace más complejo y esto afecta nuestro modo de hacer negocios, nuestro modo de vivir y nuestro modo de planificar ciudades. En ese contexto es como que estamos emergiendo esas estructuras más abiertas de innovación y producción y convivencia fértil en las ciudades, y estamos dejando atrás aquellas estructuras rígidas y cerradas que nos daban la época de la era industrial. Acá estamos viendo cómo fuimos saltando de ola en ola. La primera ola que saltamos fue la de la revolución industrial. La segunda ola fue la edad del vapor y de los trenes. La tercera fue de la electricidad y la ingeniería pesada en la industria. La cuarta ola fue la introducción del automóvil, la producción en masa y los combustibles. La quinta ola, que es la que estamos dejando atrás, es la de las telecomunicaciones, que estamos hiperconectados. Pero es como que estamos en una exigencia de la sexta ola, que es de productos y servicios más inteligentes. O sea, ya sabemos que todo puede conectarse, estamos muy abrumados de información, entonces es momento justamente de eso, empezar a actuar para diseñar servicios, ciudades, personas y productos más inteligentes. Cada vez más se habla de G20, de G8, de G9, de G no sé cuánto, pero en realidad cada vez más el mundo es una red, yo voy a sacar esto acá porque es una red de ciudades, ¿no? Hoy la competencia no se da tanto entre países, sino que se da entre ciudades. Está por encima lo que hacen las ciudades de lo que hace un país, porque es más fácil de gestionar, porque es justamente la oportunidad del cambio de la ciudad. Mencionaron ejemplos de Curitiba, mencionaron ejemplos de otro tipo de ciudades y no me mencionaron ejemplos de países. Entonces, tenemos que empezar a pensar si los próximos G20 no serán justamente eso, ¿no? Ciudades. Entonces, las ciudades justamente no son el problema ante los retos del siglo XXI y del cambio climático, sino que, por el contrario, son una plataforma para resolver estos problemas, ¿no? Hoy nos mencionaba Nacho lo que se consume en una zona rural y lo que se consume en una ciudad de agua, energía, etcétera. Entonces, a partir de las ciudades es que tenemos que pensar en plataformas inteligentes. Y acá les traigo lo que vendría a ser el concepto de Smart City, que no se lee bien, pero el concepto de Smart City tiene que combinar estos 7 elementos, ¿tá? Que es vida sustentable, calidad de vida, métricas inteligentes de energía, telemedicina, salud y asistencia. Economía inteligente, redes inteligentes de personas y empresas, pagos móviles, pagos cada vez más móviles, más teletrabajo, acá seguro que están todos contentos, desmaterialización de documentos, movilidad inteligente, vehículos eléctricos, puntos de carga para los vehículos, nuevas soluciones logísticas, infomovilidad, tracking en la nube, puse ese en la nube, tracking online de todo, de las cosas, sistemas de transporte inteligente, sistemas de control y dinamismo del tránsito, gobierno inteligente, la nación como plataforma de inteligencia,
gobierno abierto, información a disposición del ciudadano, información abierta, centros de servicios compartidos, o sea, como hubs de servicios compartidos e inteligentes, ciudadanos digitales, más digitalizados, sistemas de seguridad inteligentes, salud y asistencia. Tecnologías inteligentes, inclusión digital, más inclusión digital. Uruguay ha dado un gran paso en ese tema. Cadena de suministro inteligente. Esto en las ciudades se puede hacer, en áreas rurales no se puede hacer tanto. Evaluación del ciclo de vida de las cosas y contabilidad ambiental. ¿tá? Qué importante que es todo lo que nos mostraba Diego de la contabilidad ambiental. Y un medio ambiente sostenible con, como hablaban hoy, creo que era Ferrere, de edificios inteligentes, pero edificios inteligentes con conceptos también, no solo snob o branding, sino que cambios sociales, métricas inteligentes, iluminación inteligente y, por supuesto, corporaciones inteligentes. O sea que, obviamente que es un ideal, pero si empezamos a trabajar en cada uno de estos temas, vamos a poder ver la ciudad como sistema y no simplemente adoptar temas verdes como trending o snob. Entonces, las Smart Cities lo que hacen es un uso intensivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, pero ¿qué pasa? Provocan grandes cambios. Primero técnicos, porque las cosas se vuelven inteligentes, todos somos parte de un sistema, estamos hiperconectados, comienza el tema de Internet de las cosas y a su vez hace un gran cambio en los negocios. ¿tá? Rompe vínculos, rompe relaciones, o sea, se acomodan diferentes las relaciones, entonces impacta fuertemente sobre los modelos de negocios. Y esa es la principal causa por la cual lo sostenible no emerge desde abajo hacia arriba. O sea, porque hay cosas que si le aplicamos tecnología se producen demasiadas desintermediaciones. Y en ese proceso de desintermediaciones rompemos demasiados modelos de negocios o empresas que dejan de existir o tienen que convertirse. Les voy a poner algunos ejemplos rápidamente.